Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos como siempre tres temas y este es el primero. Gabinete Betsy Chávez. Como todos sabemos, la semana pasada renunció finalmente, esta vez sí en firme, el ex premier Aníbal Torres, cuestionado, polémico, confrontacional, y se vio obligado el presidente Castillo a elegir y designar, obviamente, su reemplazante. Algunos que creían ingenuamente que iba pues colocar en el puesto a alguien que tienda puentes, alguien que casi sea, no le dé besos en la frente a la oposición, y obviamente no pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Tenía que llamar gente de su entorno, además con el poco escaso margen de maniobra que tiene Castillo, y apeló a su ministra favorita, Betsy Chávez. Sí, la misma que fue ministra de Trabajo, que ahora era ministra de Cultura, pero que fue desaforada, fue censurada por el Congreso. Imagínense ustedes ese escenario. La saca el Congreso y ahora Castillo nos devuelve a esa ministra censurada, empoderada como primera ministra. Así estamos hoy y de eso vamos a conversar con José González, que está todavía en Lima, y Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, primeros comentarios. La informalidad política llega a su máxima expresión, es decir, esas pandillas de Lima, hay que llamarlos ahora, ¿no? O de las regiones o del Perú que están luchando en esta pugna por el poder, empiezan a jugar ya de manera achorada, vamos a decirlo, agresiva, ¿no? Sin mucha elegancia, ¿no? Han perdido la elegancia para convertirse ya en una pelea callejera que parece más barras bravas a un tema de política alturada. Y esto es claro con este intento de hacer, o de lo que dijo la nueva premier ayer en una entrevista en el medio nacional, se va de boca y dice abiertamente que el gobierno ya asumió que el Congreso le ha negado la confianza por una vez, ellos ya lo asumen así oficialmente, a pesar de que no es constitucional, y que ella iría por la confianza en segunda instancia, a lo cual se suma otra posibilidad de pedido de confianza por el tema de la aprobación del presupuesto de la República, que el Congreso tiene hasta este 30 de noviembre para aprobar. De no aprobarse, la ley dice que el Ejecutivo puede aprobarlo automáticamente para no perder operatividad, pero de aprobarlo con las modificaciones que viene haciendo el Congreso, generaría que el Ejecutivo pueda pedir una cuestión de confianza por utilizar un fondo de contingencia que hoy, y no lo dice el Ejecutivo tampoco, no existe como dinero dentro de la caja pública. Eso haría que se pueda pedir una cuestión de confianza formal, legítima y en este caso sí constitucional, para permitirle al gobierno, que tendría las de ganar en esta confrontación, ganar en el sentido de que podría forzar esa cerrada de Congreso sin necesidad de contar necesariamente con todo el respaldo de las Fuerzas Armadas, más Así bien por es. neutralidad. No, y además, Eso es lo que parece ocurrir ahorita en medio en del... relación, sí, en la relación que dices, además cada minuto aparecen nuevas declaraciones de congresistas como el congresista Cabero, que dice, bueno, la única manera de evitar que nos cierren el Congreso, lo cual realmente los está asustando en este momento, es sacando a Castillo. Es decir, no, claro, no dice que no hay argumentos, no dice que la Constitución no lo permite, simplemente dice, hay que sacarlo antes que nos saque, matar o morir. O sea, así estamos, amigos de Cara y Sello. O sea, así estamos. Esta política peruana, la clase política en su peor nivel, sin ningún respeto a la Constitución, ni por el lado del gobierno, ni por el lado de la oposición. José González. ¿Quién iba a pensar, perdón Oscar y perdón José, quién iba a pensar que esta oposición y este oficialismo juntos se aliaran para destruir la Constitución del 93, ¿no? Parece que eso al final se está ocurriendo, ¿no? Podría ser un proceso entrópico, Juan Carlos, en el sentido de que la Constitución es como el sistema, lo que se llama, estamos pasando a leer el mercado, no porque se acaban los mercados, sino porque como se plantearon en la segunda mitad del siglo XX pasado, eran insostenibles. Ahora, como tú dices, esto ya es una mechadera, ¿no? En la cual ninguna de las partes está ocupada, preocupada, interesada en la estabilidad de la República.
que es No, realmente el absolutamente. mandato superior del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Primero, el síndrome Vizcarra de la confianza fáctica, de facto, que no queda muy claro si se rompió o no, forzando argumentos que son de alguna forma anticonstitucionales, y además en un contexto en el cual si un gobierno como este, en el que sí incrementa su popularidad, pero que sigue siendo minoritaria, disuelve el Congreso, habría que preguntar en primera instancia si el Congreso se disuelve o entra en amplia rebeldía y se resiste a ser disuelto, involucrando a otros poderes de la República. Y si este Congreso, que en su intención de no ser disuelto, destituye al presidente que se resiste a irse, además, ¿qué pasa si el Congreso en efecto es disuelto y si hay una protesta popular y el presidente cae? ¿Qué sucede, Oscar y Juan Carlos? Explíquenme, yo estoy de visita, soy peruano, pero vivo fuera 30 años y cada vez sé más y entiendo menos. ¿Qué sucede si nos quedamos sin poder legislativo y ejecutivo? ¿Quién gobierna el país y en qué condiciones? Bueno, felizmente para todo eso, para tu tranquilidad y la de los amigos del podcast de Cara y Sello, todo eso, la mayoría está previsto en la Constitución. Entonces, sí hay siempre, no hay vacío de poder, no hay vacío de poder. Por ejemplo, hablábamos antes de salir al aire, si es que el presidente, cosa que yo dudo, cerrase el Congreso, no es que no hay Congreso y se queda 20 años, no, no. Tiene que convocar a un nuevo Congreso como lo hizo Vizcarra. Si al revés, el Congreso vacara por A o B a Castillo, tendría que convocar elecciones. Según ellos, solo al presidente. Eso sí no está contemplado en la Constitución. Eso es algo que se les ha repetido, porque si ellos sacan a Castillo, se tiene que convocar elecciones generales. Lo terrible es que en medio de esto, pues seguimos con un desmadre económico, perdiendo oportunidades tremendas, y de eso vamos a hablar en el siguiente punto. 87% quiere nuevas elecciones generales. En base a lo que hemos hablado en la primera parte, esto es lo que nos muestra la última encuesta del IPE publicada ayer en el Diario de la República. 87% pide elecciones generales, obviamente en caso de que inhabiliten a Castillo. Otro dato, 53% estaría de acuerdo con que el presidente quede inhabilitado si se aprueba por denuncia, la denuncia por traición a la patria, si se aprueba. 31%, miren ustedes, ahora comparando Ejecutivo y Congreso, 31% aprueba gestión de Pedro Castillo. O sea, ha subido de 23% a 31% en los últimos 2 meses. En buena parte, como lo muestra una última caricatura de Carlín, gracias al Congreso. ¿Y cuánto tiene de aprobación este Parlamento? 10%. Por eso es que se aleonan, por eso es que Betsy empieza a pechar al Congreso y decir, bueno, a ver si te atreves a quitarme la confianza. La aprobación del presidente del Parlamento, con eso termino, Juan Carlos, para darte pase. La aprobación del presidente del Parlamento, José Williams, ha pasado de 15 a 14%, o sea, cae, pero su desaprobación se incrementa de 62, ojo, a 68%. O sea, están hasta las patas los parlamentarios. Lo que hablamos la semana pasada o antepasada. El presidente Castillo, digan lo que digan, aprendió a sobrevivir, a hacer política, nos guste o no. Y la oposición no ha aprendido a hacer oposición, Juan Carlos. Es tal cual lo dices, ¿no? Ese ciclo político de muy baja monta, digamos, o con muy mal estándar, digamos, de política, pero es la política como se da con lo que hay, con los actores que hay en el escenario, ¿no? Lamentablemente el Congreso olvida que es un poder real, pero no es un poder fáctico. El poder fáctico es el Ejecutivo. Tiene el presupuesto, tiene las carteras, tiene la capacidad de contratación de gente dentro de esas carteras y de copamiento, y evidentemente, como lo hemos dicho siempre desde el inicio, este gobierno Castillo iba a copar el gobierno central y en eso anda, es decir, tienen obviamente objetivos concretos con las empresas públicas, tienen objetivos concretos con ministerios claves, reparte los ministerios en este gabinete de Chávez, es clarísimo el reparto de ministerios para tener asegurado una cantidad de votos en el Congreso, es una repartija evidente, ni siquiera esa solapada, ni siquiera Una es ministra, ojo, una fina, ministra de Podemos ha sí, renunciado a para poder Podemos, aceptar la pero lo cartera. gracioso, esa Son es la votos. anécdota chistosa, solo para reírnos, amigos del podcast, es que en su carta dirigida al presidente de su partido, José Luna, le dice, presento mi renuncia irrenunciable.
Sí, entonces eso es lo que hay, ¿no? Entonces hay un juego de legitimidades porque ya hacía la pregunta José, ¿qué puede ocurrir? Si bien la Constitución prevé ese vacío de poder que no puede existir, sí es cierto que el deterioro al que está llevando este conflicto de baja monta entre Ejecutivo y Congreso a la institucionalidad democrática es tanto el deterioro que empiezan a hacerle, que empiezan a destruirla como tal. Y el problema es destruirla como tal, en un escenario anárquico que se podría dar, porque de todas maneras va a generar protestas, movilización, porque no es que, o sea, el 31% de Castillo no es que diga que todo el mundo lo respalda, evidentemente. Está claro que solo son 30%, y si cierra el Congreso podría bajar, no necesariamente subir. O sea, hay un riesgo ahí, pero el Así es. Congreso olvida que no es un poder real. Entonces, en una pelea iba a decir chaveta con el Ejecutivo, pierde. Chaira, Siempre chaira. pierde, No, ¿no sí, es sí, no, cierto? esto es una pelea de callejón. José González. Ahora, el problema es que el 87% quiera elecciones generales es casi 3 tercios. O sea, Así es. un tercio es 33.33, 30 al infinito, pero es muy alto, es como que ya nos cansamos. Y en el interín de ese total escepticismo de la población en función de los elegidos, ni el Ejecutivo ejecuta, ni el Legislativo legisla. Exacto. Ahora, la economía sigue creciendo según el Fondo Monetario Internacional por inercia. El próximo año el Perú se espera, según el fondo, que crezca 2.6, mientras que el promedio de crecimiento en América Latina es del 1.7. Sigue siendo la economía que más crece. Es decir, si el Ejecutivo ejecutara y el Legislativo legislara en términos racionales y razonables, en agendas mínimas de cara al futuro brillante que nos promete la transición energética, el gas, la urea y todo lo que tenemos, podríamos crecer 5 si fuéramos capaces de invertir nuestros propios recursos financieros en nuestros propios recursos productivos, pero esta disfuncionalidad es absolutamente destructiva. Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos al tercer y último punto que tiene que ver con lo que estamos hablando. El tío Sam abraza a Venezuela. Cuando estamos discutiendo, amigos del podcast, con mis queridos amigos, José González y Juan Carlos Ruiz, sobre la necesidad de que el gobierno y la oposición, con todas sus discrepancias, se encuentren, dialoguen, se junten, y algunos negativos dicen eso es imposible, y el pensamiento Willax dice no, es inaudito, y tenemos a López Aliaga que dice yo no me siento con delincuentes, y tenemos a Nano Guerra García que dice presidente de una comisión importante en el Congreso, yo de ninguna manera me sentaré a conversar con este gobierno democrático. Resulta que este fin de semana, amigos, nada menos que la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro se han sentado en México con Noruega como intermediario y con la anuencia y la felicidad de Estados Unidos para encontrar y tender puentes de convivencia pacífica con dos motivos: la recuperación progresiva de la democracia y la recuperación económica de Venezuela. Si Venezuela, esta Venezuela de Maduro, es capaz de hacer eso, ¿por qué cuernos no podemos hacerlo nosotros? José González, explícanos exactamente qué ha pasado. Luego de un interregno de poco más de un año, casi, creo que llega más de un año y medio, la oposición política en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro se reúnen en México en la tercera rueda de negociaciones, como dice Oscar, intermediado por Noruega y respaldado por los Estados Unidos y una serie de países, y firman un acuerdo que se ha venido negociando por meses, en los cuales los Estados Unidos le da acceso al gobierno de Nicolás Maduro Moros $3.000 millones de fondos congelados venezolanos en los Estados Unidos para invertirlos en gasto público y beneficios sociales vía Naciones Unidas. Otorga una licencia a Chevron para que vuelva a producir petróleo en Venezuela. Las sanciones habían impedido que las compañías norteamericanas produzcan petróleo más allá del mantenimiento de sus instalaciones. Y hay compromisos del gobierno de propiciar una elección transparente y democrática hacia el año 24, y se compromete, por otro lado, a contemplar las recomendaciones del Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Venezuela con recomendaciones múltiples. Decía el exministro Frank ayer en entrevista con Oscar en Tierra Adentro que es un acuerdo parcial, pero que es importante porque es el primer paso
a finalmente encontrar una salida política a Venezuela y una salida económica. Venezuela hoy día produce 770.000 barriles de petróleo, luego de haber producido 3.300.000 diarios, y podría producir 6 millones de barriles diarios, que es lo que los Estados Unidos ansía y espera en la próxima década, en base a acuerdos políticos mínimos, inversión masiva en el país que permitirían que Venezuela recupere el dinamismo económico perdido en la última década. El presidente Santos nos decía durante las firmas de los acuerdos de paz con la FARC, que fueron absolutamente controversiales, que uno hace la paz con los enemigos y no con los amigos, y que en el proceso de hacer la paz con la FARC se iban a tener que comer varios sapos y bien gordos. Ejemplo de que el progreso, si es posible, si hay la ocasión, la voluntad y haber pasado por momentos tan difíciles como los que ha pasado Venezuela y que en el Perú ni siquiera los soñamos, pero que deberíamos verlos como un norte y cierto ejemplo. El día de ayer, en la edición dominical de Tierra Adentro, que ya cumple 9 meses al aire, mencionamos una frase de Walt Disney que decía: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres mañana. Una sencilla pregunta que debería hacerse el presidente, la primera ministra y los líderes de la oposición de este gobierno. Si se hacen esa pregunta, quizá entendamos que es hora de sentarse, de bajar las armas y construir un país que está esperando oportunidades. Con esto le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz los invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sello, en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.